En este vídeo, como un preludio muy importante para lo que es la programación de computadoras, debo presentar pues los trabajos previos que hubieron antes de la programación de computadoras. Estos trabajos son los de, por ejemplo, el suizo Jean Piaget, que es autor de la teoría constructivista de aprendizaje. El doctor Seymour Papert de Sudáfrica es también autor del construccionismo y del logo. Es del caso decir que el doctor Papert fue un discípulo del doctor Piaget. También el doctor Papert, recuerden, es creador del lenguaje logo, que hizo posible que muchos niños, sin codificar, sin escribir, sino mediante mensajes de voz sencillos en inglés, pudieran hacer que una tortuguita mecánica se deslizara por sobre una superficie donde podía dibujar o dejar su rastro mientras los niños lo conducían con la voz. Por ejemplo, anda hacia adelante 10 pasos, gira 10 grados a la derecha, en fin, ¿no? Posteriormente, ya en otros vídeos, vamos a ver cómo la doctora Janet Wing del Carnegie Mellon University en Estados Unidos moderniza y formaliza lo que Papert ya había intuido, que la programación y el pensamiento computacional no son solo para informáticos, o sea, no son solo para nosotros los programadores, sino son herramientas cognitivas universales para resolver problemas en cualquier disciplina. Hoy, ya con toda la potencia del surgimiento de la inteligencia artificial, el pensamiento computacional en educación es la aplicación práctica de esa visión de la doctora Wing, por supuesto sostenida en los cimientos teóricos de Piaget y Papert. Veamos entonces ahora los trabajos del doctor suizo Jean Piaget sobre desarrollo cognitivo. El doctor Piaget propuso etapas en el desarrollo cognitivo del ser humano. Veamos a continuación la primera de ellas, la etapa llamada sensorio-motora, que se produce entre los 0 y 2 años de edad. Entonces la primera etapa sensomotora que se da entre los 0 y 2 años. El bebé conoce el mundo mediante sus sentidos y por el movimiento. ¿Cuál es el logro central en esta edad, entre estos años, 0 y 2 años? La permanencia del objeto, es decir, hay un objeto que le atrae su atención y se queda con él, un juguete, ¿no? Que lo tiene en sus manos y lo traslada para cualquier parte, en fin, ¿no? Y aunque él no esté viendo algún objeto, ¿no? Algo que existe realmente, sin que necesariamente tenga que estarlo viendo. Entonces, mediante esto comienza ya a coordinar la percepción y la acción. Segunda etapa. Entre los 2 y los 7 años se presenta la etapa preoperacional. Aparece el lenguaje y el pensamiento simbólico. Predomina el egocentrismo cognitivo y tiene un pensamiento intuitivo, pero aún sin lógica. Esta etapa se da entre los 7 y 11 años. Son la etapa de las operaciones concretas. En esta etapa surge la lógica ya aplicada a objetos,
o situaciones concretos. ¿Qué logros tenemos en esta etapa? A través de este rango de edades, ¿no? Tenemos la conservación. Por ejemplo, al observar ya podemos saber la cantidad, la masa, el volumen, podemos clasificar los objetos por color, tamaño y serializarlos. Hay menor egocentrismo ya. También hay una mejor comprensión de las relaciones causa-efecto concreta. Yo empujo algo y este avanza, ¿no es cierto? Yo pincho un globo y este se revienta, ¿no? Entonces tienen esas ya experiencias, ¿no? Entre, a partir, mejor dicho, de los 11 años de edad, ya se presenta la etapa de operaciones formales. En esta etapa, de 11 años en adelante, surge la capacidad del pensamiento abstracto y también del hipotético deductivo. Puede razonar sobre posibilidades, no solamente sobre lo que está viendo, ¿no? En cuanto a su argumentación que emplea para sustentar algo, mejora muchísimo. Y también la planificación y la forma en que resuelve de manera sistemática los problemas que surgen ante ellos. Ahora, lo que plantea el doctor Seymour Papert, el construccionismo, basándose en los trabajos de su profesor, el doctor Jean Piaget. Como ya sabemos, el doctor Papert fue discípulo del doctor Piaget y llevó esas ideas al mundo digital mediante el construccionismo. ¿Cuál fue la diferencia más importante o clave con el doctor Piaget? Bueno, la propuesta del doctor Piaget era que el alumno construye sus conocimientos internamente. Siguiendo con la propuesta del doctor Papert, él plantea que se aprende mejor cuando se construyen artefactos externos significativos como programas, robots, proyectos. Además, el doctor Papert crea, impulsa el lenguaje logo y la tortuga mecánica, donde programar se vuelve una forma de pensar. Ahora estamos observando cómo su tortuga mecánica, que tiene unos dispositivos de dibujo bajo su vientre, va dibujando según instrucciones que le van dando unos niños. En este caso va dibujando una estrella, dándole órdenes que usted está viendo arriba en inglés, ¿no? Adelante 30, gira grados, gira menos 100 grados, adelante 30, gira 140 grados. Observen cómo el niño no está programando, sino está dirigiendo una tortuga en inglés, ¿no es cierto? En inglés. Y estas palabras que él está diciendo en inglés son en realidad una creación del doctor Papert, que es el lenguaje logo, lo que le permitió demostrar a él lo que puede hacer un niño sin necesidad de programar abstractamente, ¿no? El doctor Papert también introdujo prácticas que hoy son el núcleo del pensamiento computacional, por ejemplo, descomponer problemas, análisis, diseñar algoritmos, depurar errores, iterar, repetir y mejorar. Para el doctor Papert la computadora es un objeto para pensar, no solo es una máquina de ejercicios. Son directa estos dos doctores con el pensamiento computacional. El doctor Piaget aporta el cómo aprende la mente, mientras que por otro lado, el doctor Papert aporta cómo diseñar ambientes con tecnología para que ese aprendizaje ocurra. Pero estos dos conjuntamente, estos dos doctores, sostienen el enfoque actual, que aprender computación haciendo proyectos es lo mejor.
Se pueden cometer errores. Perfecto. Estos son útiles porque corrigiéndolos también aprendo más sobre cómo resolver problemas. Y todo esto lo hago reflexionando, o sea, viendo lo que he hecho, criticándolo, mejorándolo e iterando. O sea, no es una etapa que empieza y termina, sino que puede ir evolucionando en un proceso iterativo de creación. Ahora veamos la síntesis de la propuesta de estos dos doctores, Piaget y Papert. Veamos a Piaget primero. ¿Qué propone? Es una base teórica del aprendizaje activo y desarrollo cognitivo, mientras que Papert aplica pedagógicamente esta base en la programación y creación digital. Y los dos en conjunto dan origen a metodologías modernas como aprender haciendo, programación educativa, robótica escolar y enfoque de pensamiento computacional centrado en resolver problemas reales. Vamos a plantear una pregunta muy interesante. ¿Desde qué edad se puede empezar a programar? Según sus etapas, a partir de los 7 años, un niño o niña tiene las bases cognitivas mínimas para iniciarse en programación, porque en etapa de operaciones concretas ya puede seguir secuencias lógicas paso a paso, entender causa y efecto, clasificar y seriar objetos y revertir acciones mentalmente, lo cual es esencial para depurar errores. Progresión recomendada por etapas según Piaget, según la edad, tipo de programación adecuada. 4 a 6 años, juego de secuencias sin pantalla como Cubeto, por ejemplo. Luego, a partir de los 7 hasta los 10 años, ya hacemos programación visual por bloques con el software Scratch o Code, por ejemplo. Posteriormente, a partir de los 11 a 13 años, ya seguimos con los bloques y nuestros primeros textos simples con Scratch o el lenguaje de programación Python básico. Luego, a partir de los 14 años en adelante, ya es la programación textual real con el lenguaje de programación Python, Java, Kotlin, C Sharp, en fin, cualquier de los lenguajes que usted considere convenientes. ¿Qué es lo que dijo el doctor Papert complementando a lo que ya había establecido el doctor Piaget? Veámoslo. Papert aplicó esto en la práctica con su lenguaje Logo de los 6 a los 7 años y concluyó que lo clave no es la edad exacta, sino más bien lo siguiente, que el problema sea concreto y significativo para el niño, que se aprenda haciendo y corrigiendo, no memorizando, y que el docente acompañe sin dar todas las respuestas. Veamos una síntesis de todo lo visto hasta el momento. Desde los 7 años se puede empezar con programación visual por bloques. Luego, desde los 11 y hasta los 12 años, podemos hacer una introducción gradual a sintaxis del lenguaje de programación textualmente. Y ya a partir de los 14 años en adelante, con lenguajes de programación reales como Java, Python, JavaScript, en fin, C Sharp, muchos lenguajes de programación hay para escoger. Estuvimos hablando sobre programación visual por bloques y uno de los productos que se pueden utilizar de manera gratuita para ir preparando a los jóvenes, a los niños, es el llamado Scratch. Programación visual por bloques. Es un enfoque de programación en el cual, en lugar de estar escribiendo código con el texto,
el usuario arrastra y encaja piezas visuales llamadas bloques, los cuales representan instrucciones, estructuras de control y datos. Cada bloque tiene una forma que solo encaja donde tiene sentido lógico, lo que evita errores de sintaxis y permite concentrarse en el pensamiento lógico. Programación visual por bloques. Una analogía simple. Es como armar un Lego. Cada pieza tiene una forma específica y solo encaja donde corresponde, y el resultado final es una construcción que funciona. Ahora veamos algunas herramientas. Por ejemplo, la herramienta Scratch entre los 7 y 16 años es la más popular, la que más se usa en educación. Luego hay otras, pero una de las más importantes es también del Instituto Tecnológico de Massachusetts, App Inverto, que crea aplicaciones móviles Android. Y por último, también tenemos para Scratch para secundaria, que se llama Snap, ¿no? Para secundaria. ¿Qué conceptos de programación de computadoras aprendemos mediante la programación visual por bloques? La secuencia, por ejemplo, son instrucciones que se van ejecutando una después de otra, en orden. Otro concepto muy importante que aprendemos con la programación visual por bloques para aprender a programar computadoras son los bucles, las repeticiones, las iteraciones o en inglés los loops. Los bucles no son otra cosa que instrucciones que nos permiten repetir acciones varias veces. Veamos algunos ejemplos. Podemos repetir 10 veces, por ejemplo, una frase para memorizarla. Podemos lavar platos y vamos a repetir, ¿no? Lavar platos mientras haya platos sucios que lavar, porque cuando ya no hay más platos sucios se acaba todo. Pero también podemos repetir algo que estamos haciendo, por ejemplo, hasta que suene una campana. En el momento que suene la campana, dejamos de hacer lo que estamos haciendo. Acá pueden ustedes apreciar en el vídeo un cruce peatonal. Observen que el semáforo está en verde para peatones, por eso es que los peatones están cruzando y los carros se han detenido. Pero en cuanto ese semáforo peatonal, ¿no? Cambia su color, o sea, pasa de verde ya y comienza a oscilar para decir que se apuren y cambia a rojo, ya los peatones se detienen, dejan de cruzar por el cruce peatonal y los automóviles ya pueden seguir su camino. Otro concepto de programación ya no tan evidente, pero sí muy necesario, son las variables que nos sirven para guardar y usar datos, porque un programa no es nada más que un proceso que va recibiendo datos continuamente, los va procesando y los datos procesados los va entregando a quien así lo requiera. Otro concepto muy importante que aprendemos son los eventos. Un evento es algo que surge cuando se realiza alguna acción. Cuando realizamos una acción, ocurre algo. Eso es un evento. Por ejemplo, yo en este momento voy a realizar una acción. Voy a realizar la acción siguiente. Voy a hacer un clic sobre la diapositiva y miren ustedes cómo aparece sobre el lado izquierdo un círculo rojo. Entonces la acción ha sido que yo he hecho clic y lo que ha ocurrido es que se ha dibujado una bolita roja en el extremo izquierdo de la diapositiva. Ahora voy a realizar la misma acción, pero ya está presente la bolita. Ahora voy a realizar la misma acción, es decir, voy a hacer clic en la diapositiva, pero esta vez la bolita va a moverse. Esto es lo que son acciones y cómo surgen los eventos.
Otro concepto muy importante que no aprendemos con programación visual, con bloques, son las famosas funciones, que son bloques más pequeños, ¿no? Bloques más pequeñitos, como ladrillitos, digamos, que nosotros los personalizamos, los adecuamos para que hagan alguna cosa. Ya no son pues bloques grandes que hacen miles de cosas, ¿no? Sino bloques más pequeñitos como ladrillitos que hacen pequeñas cosas. Cuando uno tiene todo, ¿no es cierto? Tiene todo. Por ejemplo, hay paredes que ya están preconstruidas, eso se llama un monolito. Ahí no podemos ver ladrillos, todo ya está metido ahí. Esto es cuando un proceso hace de todo. Se parecen a nuestras tiendas de nuestro hermoso país, donde hay tiendas que venden de todo, ¿no? Son ferreterías, pollerías, cevicherías y hasta hacen consulta de computación, ¿no? Pero las funciones, también llamadas módulos, ¿no? O métodos, son pequeños bloquecitos que van haciendo una cosa en particular. Eso se llama cohesión. Hacen cosas en particular, no hacen miles de cosas, hacen una sola cosa, son especializados en ello. Entonces, los bloques monolíticos se desaparecen y se convierten en pequeños ladrillitos que entre ellos van trabajando para al final hacer todo el trabajo, ¿no? Observen ustedes cómo hay un módulo principal que llama a los demás y estos van llamando a otros para que vayan ejecutando trabajos, ¿no? Y al final todo el trabajo ha sido realizado, pero esta vez ha sido realizado por diversos bloques. Y hay algo muy importante, porque acá dice personalizados. Eso significa que un bloque, por ejemplo, este bloque celeste que vemos acá abajo, podría ser utilizado en otro algoritmo, en otro programa, en otro proceso también. ¿Por qué el trabajo de los doctores Piaget y Papert es pedagógicamente válido? Es decir, ¿por qué se puede utilizar en pedagogía, en enseñanza? En primer lugar, porque elimina la barrera de sintaxis. En segundo lugar, es porque el alumno piensa en la lógica, no está pensando en puntos, comas, paréntesis, punto aparte, no está pensando en eso, sino está pensando estrictamente en la lógica. Otra razón es que es concreto y visual. Es concreto y visual, o sea, usted no lo está mirando en su cabeza, no se lo está imaginando, sino lo está viendo en una pantalla probablemente de su smartphone o de su PC o de su laptop. Es concreto y visual. Entonces, es ideal para la etapa de operaciones concretas que se da entre los 7 y 11 años. Permite también probar, ver el resultado y corregir de inmediato los errores que se hayan presentado y que podamos nosotros evidenciar. Entonces, estamos haciendo, según lo que planteaba Papert, un aprendizaje por construcción. ¿Y qué conexión hay con el paso siguiente, es decir, la programación textual? La programación textual se refiere al hecho ya de que el programador escribe el código directamente en un lenguaje de programación. Recuerde que los lenguajes de programación también tienen su sintaxis, es un lenguaje. Entonces, herramientas como Scratch o Blockly permiten ver el código de texto, o sea, el código en texto equivalente al lado de los bloques. O sea, al lado izquierdo, imagínense, están los bloques que usted maneja, pero hacia el lado derecho va apareciendo el código que usted hubiera tenido que escribir, ¿no? Si no hubiese tenido los bloques. ¿Se acuerda que Papert y Piaget utilizaron una tortuguita que dibujaba cuando los niños le daban instrucciones por medio de la voz, comandos por voz, que hacían avanzar a la tortuguita y dibujaban cosas? Esa tortuguita dibujaba las cosas, o sea, usted veía lo que estaba haciendo, pero posteriormente, cuando terminaba su trabajo, usted le podía pedir a la tortuguita que le dijera cuáles son las instrucciones en texto que él hubiese tenido que escribir para hacer esto. Entonces vamos a ver
¿Cuál sería, no? Estas conexiones que tenemos que hacer. Puede hacer esta transición gradual, ¿no? Por ejemplo, primero puede tener bloques entre 7 y 11 años, ¿no? Primero puede trabajar con bloques cuando está entre 7 y 11 años. Posteriormente, cuando ya tiene más de 11 años, ¿no? De 12 a 13 años ya puede utilizar bloques y texto. Y por último, miren, ya entre 14 años y más, ya puede trabajar con texto puro, o sea, código directamente en lenguajes de programación, ¿no? Como conclusión, podríamos decir que la programación visual mediante bloques le enseña al alumno a pensar como programador y no le está enseñando a aprender a escribir como programador.